Bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza, en este horario de las 10 de la noche del verano de este enero, que hay mucha información y sobre todo muchas puntas que están naciendo y que después durante el año van a mostrar cómo terminan siendo parte de la agenda de este 2020 que viene con todo, de un gobierno aparte que no esconde los temas que discute en seguridad, en economía, deja bien explícito las posturas, las diferencias y hacia dónde se encamina cada una de las hipótesis, cómo está pasando con la economía y como vamos a ver durante este programa, vamos a hablar de economía, vamos a hablar obviamente de política y de varias de las cuestiones que tienen que ver con la oposición. Una oposición que tiene internas, una oposición que tiene muchos personajes que dan que hablar, pero sobre todo que quiere correr el eje, un eje económico bien claro, y por eso tenemos a lo que estuvieron estos días diciendo Axel Kicillof y Alberto Fernández. Alberto Fernández, que habló con C5N en el programa que precede a este Minuto 1 con Gustavo Silvestre, que habló de todos los temas y que ahí también diferenció o en realidad evidenció lo que puede ser un problema muy importante de la Argentina, que tiene que ver con la deuda, que en la provincia de Buenos Aires despertó los primeros síntomas de los conflictos importantes que tiene en Argentina para comprometer, o en realidad que ya se comprometió Mauricio Macri y que va a este gobierno tener que enfrentar. Todas las provincias o buena parte de ellas tienen problemas de deuda y es ahí en la provincia de Buenos Aires donde nació la primera prolongación, o en realidad se estiró el pago de lo que va a ser el primer vencimiento importante que tiene Axel Kicillof como gobernador. Ahora en un rato lo vemos con Fernando Alonso, pero esto es bien claro en comparación con un gobierno anterior, un Mauricio Macri que escondía la política o que le daba a la política un lugar más desde el ostracismo y que era algo rugoso y feo. Bueno, el Frente de Todos, que es muy amplio y que tiene muchas posturas, empezó estos días a mostrar justamente qué opina de distintos temas. Axel Kicillof habló sobre lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires y que va a dar que hablar de acá todo el año porque tiene que ver con el tema más importante de economía, y esto es lo que decía hoy. Siempre también que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el gobierno nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez, para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Claro, el conflicto viene de la gestión anterior, que también se endeudó, al igual que la Nación, mucho, y que eso es lo que resalta Axel Kicillof y que vamos a ver en instantes nada más con Fernando Alonso, una provincia de Buenos Aires que obviamente tiene problemas para afrontar esos compromisos y que el gobernador Axel Kicillof lo explicaba de esta manera. Hay en el gobierno nacional una diferencia en cómo explicar la pesada herencia, como hubiese dicho Mauricio Macri, de Mauricio Macri. Alberto Fernández no habla de eso todo el día y de hecho hay un ala que piensa que no hay que estar hablando todo el día de Mauricio Macri, pese a que todos resaltan en el gobierno, incluso Alberto Fernández, que los datos de la economía son incluso peores de los que se esperaba recibir desde el 10 de diciembre. Bueno, habló Alberto Fernández, habló de la deuda de las provincias, esto es lo que dijo y después lo analizamos. A Axel lo trataban el otro día los defensores de la clase media como si él fuera el culpable de lo que estaba pidiendo, y en verdad los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires también y la endeudaron como la endeudaron. Entonces la verdad es que en las cuentas del Estado Nacional no está previsto ese auxilio, no lo está. Por lo tanto tendremos que ver cómo abordamos el problema. Es el primer momento del problema de la deuda. No es de la deuda nacional, es de una deuda provincial, pero que hay que hacer frente a la discusión y al debate, a ver cómo lo encaramos. ¿Y es problemática la situación de las provincias? Sí. Hay provincias que se han endeudado de un modo inexplicable. Mendoza,
Yo lo escucho a Cornejo hablar y digo, qué notable, ¿eh? Impresionante. 300 millones de dólares endeudada la provincia para gastos corrientes, virtualmente. Las provincias están comprometidas, lo dijo el presidente, así que esto que pasó con la provincia de Buenos Aires tal vez sea solamente un primer signo de lo que puede pasar y de lo que está negociando el gobierno nacional todavía, y desde acá hasta... Se estima el segundo trimestre, pero vamos a saber más sobre la fecha. El gobierno está negociando con acreedores, con el FMI, que también es el principal acreedor de la Argentina, y tiene que demostrar, o está demostrando, que realmente la economía macrista dejó en muchos compromisos y muy conflictiva el compromiso de la deuda. Ese es el principal conflicto que hoy tiene la economía argentina. Vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de verlo y repasemos un poco qué es lo que decían los protagonistas y justamente a qué se referían con esta pesada deuda que compromete absolutamente todas las cuentas públicas y sobre todo le deja muy poco margen de maniobra al gobierno. A ver qué es lo que decía Axel Kicillof, vamos a detallarlo y vamos a tratar de entenderlo ya con Fernando Alonso y también con una mesa de economistas, con un debate, qué es lo que resalta el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Fer? Gracias por estar acá. Gracias, Darío. Queremos honrar nuestros compromisos, pero en este momento no hay capacidad para hacerlo. Bueno, bien claro ahí Axel Kicillof diciendo no tenemos guita, básicamente. Pero es que ya lo dijo, le dejaron una caja de 25.000 millones de pesos. Sí. Ahora las cuentas a pagar eran de 35.000 millones, así que no hay ni dólares, pero tampoco hay pesos. Sí, y tampoco está la decisión del gobierno de refinanciar y refinanciar, de hacer lo que es un rollover del rollover. Otra cosa que dijo Axel Kicillof hoy, que también habló su ministro de Economía, Pablo López, y se refería a lo mismo, lo que vuelve insostenible la situación financiera es el fuerte endeudamiento del gobierno anterior, lo escuchábamos recién. Y acá vamos a los números que los puede explicar bien Fernando Alonso. En estos 4 años van a vencer 8.800 millones de dólares, solo este año serán 3.000 millones de dólares en una caja provincial que daba los números recién, poco espacio tiene, ¿no? Sí, porque se dieron las dos situaciones. Por un lado, creció la deuda de la provincia en pesos y en dólares. Claro. Creció mucho más en dólares medida. Pero además se acortaron los plazos de esa deuda. Sí. Situación es tener una deuda programada a largo plazo y otra es concentrada en un periodo corto. Y lo que le pasa a Kicillof es que tiene una alta deuda concentrada en un periodo muy corto, tanto que toda la deuda de la provincia de Buenos Aires vence en menos que su mandato. Y lo que es difícil es que los ingresos vayan con la misma rapidez. Estamos buscando situaciones de consenso y consentimiento. Lo que se ha ofrecido no es cambiar las condiciones, sino postergar el pago. Esto es lo que dice el gobierno que va a tratar de hacer con todos los acreedores y de hecho cómo se desarrolle esto va a ser visto muy de cerca por los acreedores a nivel nacional y por el FMI, que también se repite. Es la misma reprogramación. Claro. No hay una programación bonaerense y una reprogramación a nivel nacional. Es el mismo criterio con el que se va a reestructurar la deuda nacional, con el que ya se está empezando a trabajar en la provincia de Buenos Aires. Cuando estuvimos discutiendo la ley impositiva, nosotros le pedimos al macrismo que no privara a la provincia de recursos porque los necesitábamos. Ahí es donde Axel Kicillof dice que lo que los legisladores, los diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires, del macrismo, insistieron y lograron que se saquen dos impuestos de ingresos brutos a los cableoperadores y a algunos exportadores que le costaron, una estimación, a la provincia unos 10.000 millones de pesos, mientras vemos una siguiente... Con una diferencia, según el PRO, esos 10.000 millones de pesos hay que reducirlo del gasto. Claro. Según el criterio de Kicillof, Era de ingreso. es para hacer política. Es que claro, esa es la gran diferencia que vamos a ver a partir de ahora. Esto no es una receta ideológica o política, dice Kicillof, es claro, porque si la provincia genera más valor, la capacidad de pago crece. Y nosotros, al contrario de la gestión anterior, no queremos tener compromisos que no podamos cumplir. Vos fijate lo que está planteando, lo mismo, ¿no? Es decir, para pagar tenemos que crecer, para crecer tenemos que invertir. No va por el lado de achicar el gasto, achicar el Estado, reducir la economía, porque nunca se generan los saldos necesarios para después poder cubrir con los servicios de la deuda. Y claro que la provincia de Buenos Aires es la más importante en términos del peso y de la cantidad de deuda que tiene, pero tenemos varias provincias con conflictos. Pero podemos ver, Fer, un poco los números detrás de todo esto para tratar de entenderlo, que se entienda del otro lado y entender que la nación sigue un camino similar, ¿no?
el mismo camino, el de la deuda de la provincia, decíamos, con el de deuda de la nación, tienen el mismo criterio. De hecho, lo que propone Kicillof es reprogramar vencimientos hasta el 1 de mayo para tener en ese periodo de tiempo, darle tiempo a la nación a que avance con su programa de reestructuración de deuda. Y una vez que Nación tenga toda la reestructuración adelante, poder terminar la de reestructuración bonaerense. Tenemos unos datos de lo que le dejó Vidal de herencia. Esto es muy interesante. Deuda de la provincia de Buenos Aires. Lo decíamos recién, en 2015 Vidal heredó 9.362 millones. El 57% eran dólares. Kicillof hereda una deuda de 11.263 millones y el 82% es en dólar. No solo te creció el volumen, sino te creció la cantidad de divisas que necesitas para afrontar. Si vos traducís esto a pesos, es lo que te pasa acá. Se multiplicó por 5 la carga en pesos, porque con la devaluación del gobierno de Macri, recordá, heredó el dólar a 10, lo entregó a 63, todo lo que era deuda en dólares, en el peso que tiene el presupuesto se disparó y es lo que fue quitándole margen de acción a la provincia de Buenos Aires. Porque los ingresos no subieron en la misma cuantía, no subieron igual que la devaluación, ni siquiera los de la exportación, que es los que se bajaron. Estos números que aparte importan mucho mientras vemos lo que viene. ¿Cómo negocia el gobierno nacional, Fernando? Porque a partir de ahí puede el gobierno de la provincia o refinanciar o al menos sentarse con los acreedores desde otro lado. Mira, esto es deuda importante. sobre PBI y deuda sobre recaudación. Son dos formas de mirarla. Es decir, sobre el PBI. Vamos primero acá. Esto es lo que debía la provincia de Buenos Aires sobre lo que genera en un año, ¿no? Esto es, en los 4 años del gobierno Vidal, recibió una deuda que representaba el 6% del PBI, aumentó 4 puntos, se fue a 10% sobre el PBI. ¿Y está mal que me interese más ese número? Pero esto es lo que vale. Claro. Si, bueno, creció el PBI, se achicó el PBI, qué sé yo. Vamos a ver sobre recaudación. Es decir, sobre los ingresos de la provincia de Buenos Aires. La guita que te entra para pagar la deuda que pediste. En 2015, un poco menos de la mitad se te iba de la recaudación al servicio de la deuda. Si vos querés sostener lo que dejó Vidal, 80% del presupuesto casi todo se te tiene que ir para afrontar los pagos de la deuda. Compromiso de cada año, ¿no? Inviable, es totalmente inviable. Porque para poder afrontar esto, vos tendrías que tener abierto el mercado de capitales y decir, no te voy a pagar todo, te pago los intereses, pero refinanciame el capital, que es lo que tradicionalmente se hace para manejar la deuda. No tenés esa capacidad de hacerlo y eso es lo que te está pasando. Más comparativos, el pago de intereses sobre el presupuesto, similar, de 8 a 15%. Esto es muy interesante. Cuando llegó Vidal, tenía un periodo para amortizar la deuda de 5 años y 5 meses. Es decir, durante su periodo iba a vencer parte de la deuda, pero también seguía. Y dejó una deuda que vence en 3 años y 6 meses. Dejó una deuda más grande, más dolarizada y más concentrada en el tiempo. Con lo cual, tendrías que pagar en 3 años y 6 meses los 11.000 millones de dólares que tenés de deuda en la provincia. Muy malos negociadores que tenía la provincia de Buenos Aires en materia económica. Uno cree que detrás de esto hay intencionalidad. Es decir, esto no es casual que de 5 años pases a 3. Esto tiene que ver con la decisión de ahogar financieramente a la provincia para después justificar cualquier incremento de impuesto, cualquier reducción de gasto, cualquier ley que flexibilice, por ejemplo, las cajas previsionales de la provincia, que tiene su caja previsional. Detrás de esto está la idea de ir por esos derechos de la gente. Importante porque uno de los debates que se viene en enero, un rato lo vemos con Agustina Rivas, pero en el Congreso va a ser el puntapié inicial de la reforma previsional. Y esto abarca todas las cajas. Exactamente. Así como Macri iba endeudando y cada acuerdo con el FMI te obligaba a una ley más en contra de intereses de los trabajadores, de los argentinos, el mismo criterio se hacía en la provincia de Buenos Aires. Veamos una última placa, Fernando. Vidal. En 2019 Vidal pagó 66.000 millones de pesos, pero dejó para pagar este año 84.000 millones de pesos en intereses y 140.000 millones de pesos en capital. Esto es lo que vos en una situación normal podrías refinanciar, porque emitís un nuevo bono sobre ese capital y pagás los 84.000 millones de intereses.
Hoy no estás en condiciones de emitir nada. Y este es volvemos al número inicial, el que dice Kicillof que no puede pagar y el que se patea para mayo. Esto es lo que se patea para mayo, los 570 millones, lo dijo Kicillof hoy, es todo lo que tienen que refinanciar para, con acuerdo con los acreedores, porque la idea es hacer todo esto en acuerdo con los acreedores, no ir a un default como fue en el 2001 la Argentina, declarado en la tribuna, sino sentarse y conversar con los acreedores. Muchas gracias, Fer, por explicarnos este tema que claramente es uno de los del día, pero aparte uno de los que va a ser del año. La deuda, cómo se hace para pagar, cómo se refinancia, se renegocia y quiénes son los actores. A nivel nacional es un poco más claro, el FMI está ahí, el FMI está mirando lo que está pasando y también hay mucho debate, así que lo vamos a iniciar acá en Esto Recién Empieza, con Lucía Pesarini y Juan Fernández acá ya en la mesa, y para ver un poco primero con lo que se anunció y con lo que se está debatiendo hoy, si Argentina puede pagar los compromisos que tiene o no. Quiero empezar primero con Lucía. ¿Tiene capacidad en lo que viene Argentina de hacer frente a toda la deuda que dejó Macri o se le va a complicar mucho? No, claramente no tiene, y es uno de los principales desafíos que tiene tanto el gobierno nacional como los provinciales. Es lo que se planteó como objetivo desde el primer momento, es renegociar los vencimientos de la deuda y permitir un alivio financiero en el corto plazo, que es lo que no puede pagar. Puntualmente en el caso de Buenos Aires, no es solo los 250 millones de dólares que se están planteando renegociar ahora, sino los 700 que le vencen en el primer trimestre y los 2.200 que le vencen en el primer semestre, en un contexto en donde la recaudación de la provincia de Buenos Aires está cayendo mucho, en donde la nación no la puede asistir financieramente y en donde tiene que hacer frente a demandas sociales muy postergadas, digamos. Entonces, digamos, claramente no puede hacer hoy frente a esos compromisos financieros, y es lo que está pidiendo, es un plazo razonable para cuando Nación renegocie la deuda, tenga un poco más cocinado el asunto de la deuda, pueda encarar una renegociación más... Sí, un poco más robusto, pero si se le está cayendo la recaudación, venimos de mucho más de 20 meses de caída del consumo, ¿cómo hace una provincia o una nación para decir puedo pagar una deuda o para sentarse con los acreedores? No, a ver, está claro que la provincia de Buenos Aires no va a poder repagar su deuda, o si la puede pagar este mes y este trimestre va a flaquear con los pagos en algún trimestre próximo. O sea, el tema, digamos, se están dando el simultáneo muchos factores por los cuales se está poniendo en jaque la recaudación. El primero es la aceleración de inflación. Cada vez que se te acelera mucho la inflación, te cae la recaudación, es de manual. En paralelo está cayendo la actividad, por lo tanto te cae la recaudación porque hay menos actividad económica, ¿sí? El otro tema, la deuda, obviamente, el 80%, como acá bien mencionaron, está nominada en dólares. Con la tremenda devaluación que tuvimos en los últimos 2 años, obviamente, digamos, cada vez se hace más impagable. Y además, obviamente, la provincia de Buenos Aires fue uno de los distritos que más se endeudó. Igual los niveles de deuda son, diría, en términos con respecto al tamaño de la economía de la provincia, son manejables. Estamos hablando de niveles similares a los que tenía en 2007 y 2011 en ese periodo. El asunto es que se está dando en un contexto mucho más adverso y por lo cual es impagable. Así que yo te diría que no es pagable la deuda. El asunto es que no solamente la provincia. Acá yo invito a mirar la película un poco más de lejos. Lo que está pasando en Argentina es que el país está haciendo metástasis. Esto es simple como esto, entonces hay que dejar de estar en los eventos particulares de las provincias, porque vamos a tener un dominó de defaults. Ya estamos teniendo reperfilamientos a nivel nacional, ahora la provincia de Buenos Aires, y después hay otro cúmulo de distritos que van a tener los problemas. Entonces hay que mirar el patrón completo, porque si no, digamos, nos vamos a sorprender, digamos, durante todos los meses por todo 2020, básicamente. Me quiero quedar con eso para después, que volvemos a cómo hace el gobierno nacional para llegar a discutir con el FMI, con los acreedores, pero primero, para quienes nos están mirando, ¿cómo está cambiando ahora este tema de las tasas de interés? ¿Subirán o caerán? ¿Qué puede pasar con el dólar, que también hoy tuvo novedades en términos de reservas? ¿Y cómo se ve eso más en la economía real, todo lo que estamos viviendo? Lucía, Juan, lo que quien quiera. Si querés te digo, mira, lo que estamos asistiendo es a lo que yo llamo fusilamiento inflacionario. Tanto a la salida del gobierno de Macri con un banco central súper expansivo, con, digamos, a manos de la CUNSA, porque la independencia del Banco Central no existió. Digamos, se están tirando misiles monetarios desde que salió Macri, se expandió la base monetaria 30% en 3-4 meses, y hoy básicamente eso implica que te van a bajar las tasas, o sea que si vos querés proteger tus ahorros, en un plazo fijo no podés, porque básicamente la inflación le gana a esas tasas. También si te querés comprar algo te es un poco más fácil financiar algo si bajan las tasas.
Sí, pero vos no podés defender tus ahorros, básicamente. Y tampoco podés ir a comprar dólares porque, digamos, hubo una tremenda devaluación, un cepo cambiario mucho más agresivo. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a un fusilamiento inflacionario donde la gente no se puede, digamos, resguardar. Lo único que te queda, no sé, es comprar latas de atún, básicamente, porque no hay nada. Es complicado. El Banco Central tiene que buscar un equilibrio entre tasas que permitan reactivar de alguna manera la economía, pero tasas que no sean lo suficientemente bajas como para seguir incentivando que la gente se vaya al dólar, y aún en un contexto, digamos, de cepo muy fuerte, la gente se va, digamos, a las otras cotizaciones de dólar. Pero lo cierto es que vos tenés hoy una economía en recesión y no tenés muchas maneras de reactivarla. Hoy está, digamos, lo que se hizo con la ley de solidaridad, más que una reactivación de la economía, va a permitir que frene la caída de los ingresos de los sectores más postergados, y con la política monetaria quizás se está intentando un poco más bajar las tasas y a partir de ahí fomentar el consumo. Pero es cierto lo que él dice, que si la demanda no reactiva, la demanda de pesos no reactiva, eso tiene un correlato, que es el problema, que eso se va a ir a dólar. Más pesos en la calle, de hecho, va a haber un poco, es lo que se anunció la semana pasada con el aumento a estatales, también se discutió mucho en diciembre sobre el bono. El aumento a estatales desde hace un rato fue publicado en el boletín oficial, ya es ley, es un aumento a empleados estatales, es a cuenta de paritarias, marzo 3.000 pesos, en abril otros 1.000 pesos destinados a sueldos de hasta 60.000 pesos, como resaltábamos la semana pasada. Esto, insistimos, es parte de lo que se terminó de negociar la semana pasada y de lo que... parte del plan de lo que el gobierno quiere que pueda empezar a empujar el consumo. ¿Qué dice el decreto? La crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios del personal perteneciente al sector público nacional. Ahí sí, no pensemos tanto cuando habla o cuando da una entrevista, pero sí cuando lo pone, por ejemplo, acá en el boletín oficial, en algún decreto, dice el gobierno la crisis económica que estamos atravesando, algo que decía el macrismo también terminando su gestión. Esta crisis económica, ¿piensan que puede ser muy prolongada? Porque todavía está discutiéndose para dónde va. Y yo creo que lo fundamental es ver cómo termina la renegociación de la deuda. Me parece de nuevo que estos primeros 6 meses las medidas económicas apuntan únicamente a evitar que los ingresos de los sectores más postergados sigan cayendo y evitar ponerle cierto piso al consumo. Lo cierto es que el primer semestre va a ser recesivo. Dependiendo de cómo sea esa renegociación y si se comienza a ganar cierta confianza, si el acuerdo de precios y salarios comienza a funcionar, quizás más afín. Cortado antes, que justamente dice Lucía, bueno, de mínima hasta que se negocie con los acreedores internacionales. Y Juan antes decía, todo esto va a impactar en esa negociación. Bueno, ¿cómo llega Argentina a esa negociación si todas las provincias se sinceran y dicen no podemos pagar? El asunto es que, digamos, acá parece que como que es súper dicotómico y si renegociamos esto tiene chances de repuntar y demás. Lo cierto es que incluso renegociando, lo más probable es que la economía argentina no crezca. En 2020. Ni en 2020, ni en 2021, ni 2022, ni el que siga. O sea, no es una cuestión de Alberto, de que está haciendo las cosas mal o no. Realmente los fundamentos económicos de Argentina, y no lo estoy diciendo hoy, por ejemplo, el año 2016 quise publicar una nota de la década perdida argentina, no me la quisieron publicar por este tema, por ser agorero, el tiempo me dio la razón con esto. Los fundamentos de la economía argentina no dan para crecimiento. Entonces, incluso en el mejor escenario, en el que salga todo bien con el FMI, la economía argentina no va a crecer, porque vos tenés un país donde no conviene invertir. O sea, hasta que la pregunta de ¿te conviene poner un kiosco o una zapatería o algo en la cuadra de tu casa? Hasta que la respuesta no sea sí, este país no va a repuntar. Y yo creo que van a pasar por lo menos 3, 4, 5 años hasta que eso cambie. Esperemos si se revierte el tema de la inversión a nivel nacional, que no creció durante la era Macri, pero el que habló sobre la economía y habló en este canal es Alberto Fernández. Escuchemos lo que decía. Si la palabra ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas, nosotros queremos poner orden en las cuentas públicas, porque el desorden era magnífico, ¿eh? Quiere decir que había desorden. Enorme. No, la economía argentina y las cuentas públicas del Estado eran definitivamente espantosas. Espantosas. Argentina, tal como estaba organizada, era un país inviable. Absolutamente inviable. ¿Qué hicimos? Dijimos, vamos a parar acá la pelota por 180 días. Vamos a poner una tasa de actualización de los ingresos de los jubilados que le permita a los jubilados poder recuperar salarios o ingresos, teniendo en cuenta el contexto general del Estado argentino. Y es lo que hicimos.
Ahora, hablaron de que congelábamos los ingresos de los jubilados. Falso. Ahora de repente están preocupados por la clase media. Sí, sí. Y la destruyeron, la clase media. Ahora de repente están preocupados por los jubilados. Y se llevaron toda la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nosotros vamos a ir recomponiendo los ingresos de los jubilados poco a poco. Y vamos a seguir ocupándonos de los que peor están. Días atrás me preguntaba un colega suyo, bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres. ¿Y la clase media? La clase media, con el plan contra el hambre, se beneficia mucho. Y Pero digo, la clase media es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos. Y esa clase media, de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía, porque toda esa gente... Un rato les comento más sobre lo de los créditos hipotecarios, que quienes pidan hasta $100.000 no van a pagar ese 30%, pero en un dato lo detallamos un poquito más. Les quiero preguntar sobre esto que dice Alberto Fernández, que es que en 180 días quiere empezar a dar vuelta a la economía. Y ahí es donde entran o el bono o los aumentos de previos de paritarias y demás que el gobierno quiere para que se estimule el consumo. ¿Eso puede cambiar la expectativa de la gente y eso cambiar después cómo se da la economía? Depende de qué es lo que planteen como escenario, digamos. O sea, por ahora, dos de las variables importantes que van a impactar mucho en el bolsillo de la gente va a ser qué va a pasar con la movilidad provisional, digamos. Mirá, que hoy la tenemos, que forma parte del 60% del gasto público. Tiene una gran capacidad para mover el consumo y los ingresos de la gente, con lo cual eso va a ser fundamental. Yo creo que mucho margen para aumentar las jubilaciones en términos reales no tiene. Es una de las principales variables que mostró como compromiso ante los acreedores, como para mostrar que está comprometido con lograr un equilibrio fiscal, con lo cual mucho ahí no tenés para hacer. Y lo mismo el tema de tarifas. Hasta ahora están congeladas, va a haber que definir una actualización, pero tampoco tiene mucho margen para eso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, congelar tarifas implica que el Estado necesita más recursos y hoy está limitado con respecto de eso, digamos. Juan, ¿cómo ves el dólar? A ver, el oficial, si sale todo bien, podría tener una devaluación moderada durante 2020. El asunto es que con este plan monetario, digamos, de los misiles monetarios, junto con el cepo cambiario y la caída de la demanda de dinero, digamos, yo te diría que la brecha cambiaria podría llegar al 100% o más durante 2020. Eso podría no ser un gran problema, porque de hecho ya hemos convivido con una brecha cambiaria similar hace 4 o 5 años, pero digamos, básicamente no hay fundamentos para que la economía argentina crezca en 2020, a lo sumo se moderará la caída, en el mejor de los casos, y sí empezarás a ver agotamiento del modelo en digamos, con el termómetro de la brecha cambiaria. O sea, a medida que la brecha cambiaria se expanda con este plan, incluso aunque salga todo bien, bueno, ahí habría que cambiar algunas cosas porque eso indicará que así tiene que ser, ¿no? Juan, Lucía, muchas gracias por haber venido. Jóvenes debatiendo sobre lo que puede pasar con la economía argentina, distintas opiniones acá en Esto Recién Empieza y viendo qué es lo que puede el gobierno o cómo puede el gobierno hacer que repunte esta economía que, dice el gobierno, quedó muy maltrecha, muy mal de la gestión de Mauricio Macri. Gracias, Andy. En el macrismo hay una interna por llevarse o por ver quién se lleva el relato del macrismo, el relato que queda de la oposición del nuevo gobierno, y hay algunos que son más conversadores, más políticos, menos agresivos. Pero hay una parte del macrismo que se quedó con esa retórica, ese relato muy agresivo para quienes no piensan igual y xenófobo, muy discriminador y hasta en algún momento muy peligroso, como las palabras de Miguel Ángel Pichetto, las de Lilita Carrió, las de Waldo Wolf, Fernando Iglesias, y muchas veces, y en realidad tiene que ver más con lo que piensa que con lo que últimamente dice, porque no está hablando mucho, incluso de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que nos habíamos olvidado. Pero repasemos un poco qué dijo esta semana Miguel Ángel Pichetto y cómo siguió el tema del relato del macrismo. Hay exageraciones en la Argentina. Yo creo que hay problemas y dificultades y hay una pobreza estructural. Hará hambre famélica para andar repartiendo vales y valecitos por todos lados. Bueno, ¿qué hicimos con la UH, con los planes, con más de el 70% del presupuesto nacional que se ha puesto de recursos de los argentinos que trabajan
de la clase media que trabaja, ¿dónde está la plata esa? Entre la episcopal, los curas, que han exagerado en la Argentina y han puesto el hambre famélica como bandera. Una derrota fenomenal para este país. Y después quieren hacer una misa de superando la grieta, cuando ellos fueron parte de la grieta. Ángel Pichetto siempre es de los que tratan de tirar este tipo de consignas. Los politólogos siempre resaltan que cuando hay alguien que tira este tipo de consignas es para mover el eje y lo mueve mucho y que al menos después el resto de la política discuta un poco más cerca de ese eje. Pero lo cierto es que es muy difícil que no se le conteste a Miguel Ángel Pichetto y de hecho lo hizo el gobierno a través del INADI, el instituto que corresponde. Vamos a ver lo que decía Victoria Donda, la titular de ese organismo que, bueno, en realidad tuvieron una comisión donde lo discutieron y sacaron un comunicado de prensa, emitieron un comunicado de prensa desde el Instituto Nacional que esto decía en su cuenta de Twitter: repudio a las declaraciones xenófobas de Miguel Ángel Pichetto. Victoria Donda, su titular, dijo: transitamos un momento delicado del país con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes. Y adjunta el comunicado de prensa que le contesta a quien fue senador hasta hace muy poco y era el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, aunque aclaró que no hablaba desde ese lugar. Pero lo que dice el gobierno, lo que dice Donda es: no podemos dejar pasar algo que no es poco, que es muy delicado y que es muy poco feliz. Este es el comunicado que emitió el INADI y alguien que se sumó también en estos días, o varios se sumaron en estos días, pero la que siempre da a veces o el puntapié inicial o a veces se suma con el discurso del odio, del macrismo, es Lilita Carrió. Hace un rato nada más subió a su cuenta de Twitter una consigna contra Evo Morales que está en el país y que, bueno, que está sufriendo muchas afrontas en su propio país por parte del gobierno de facto ahí de Yáñez. Veamos lo que tuiteaba Lilita Carrió, ya desde un lugar que ella dice que es más alejado de la política, pero que tiene muchos contactos con gente del PRO, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como quieran decirle. Y claro, desde su partido, el ARI, el Bloque de Diputados Nacionales del ARI, presentó un proyecto para reclamarle al Ejecutivo que haga cesar la condición de refugiado de Evo Morales. Es muy difícil que, sin el discurso del odio que tiene Lilita Carrió, siga siendo parte de la política nacional. Por eso es que de esta manera va a tratar de seguir siendo parte de la agenda. Pero dijimos política, hablamos de internas, hablamos de lo que viene en la agenda política argentina, una agenda 2020 hipercargada, y invitamos a Agustina Rivas a que se sume. ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Bien, Neri? gracias por venirte a Esto Recién Empieza y por tratar de contarnos un poco qué es lo que viene. Porque si ya tenemos un enero así de movido, no me imagino lo que viene después. Bueno, enero movido. A ver, se convocó a sesiones extraordinarias. Sabíamos que iban a estar sesionando hasta fines de febrero. Sí. Bueno, realmente se especulaba con que podían iniciar o retomar, ¿no?, la agenda legislativa el próximo 22 de enero. Finalmente se supo que la convocatoria será el 6 de febrero. Y hoy hubo una reunión muy especial en la Casa Rosada en la que participaron, por un lado, Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Recordemos, él es el titular, ¿no?, el presidente del bloque del Frente de Todos. Y en otro despacho, en el despacho contiguo, estuvieron Santiago Cafiero y Sergio Massa, recordarán ustedes, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Te sumo una que es la tercera de las Diga. reuniones en orden de importancia. Sí. Estuvo Guado de Pedro, el ministro de Interior, sé que lo sabes porque estuviste también hablando del tema, con Schiaretti, el gobernador cordobés. Digo, no es una reunión menor también que se está dando en la Rosada, ¿no? No, por supuesto, todavía no lo porotean para el Frente de Todos, como se dicen. Es un primer mate. Pero es un primer mate, es verdad, es verdad. Estuvo bastante reticente a unar sus esfuerzos, pero en principio hay que decir que era una de las últimas reuniones que faltaban, ¿no? Sí. Personales entre Guado de Pedro y algunos de los gobernadores. Ahora solamente resta a Zamora, Santiago del Estero. Así que esa es la última que falta. Acá tenemos el Congreso. Tenemos de fondo, este Congreso. sí. A ver, yo lo preparé de esta forma, si querés lo vamos charlando. Me Por parece Cámara bien. de Diputados, por Cámara de Senadores, porque van a tener distinto tratamiento. Hay algunas leyes o algunos de estos puntos que ya tienen media sanción, otras que no. Desasname con esto que pensé que sabía, pero que siempre me lo olvido. Diga. Las leyes impositivas, es decir, que modifican obviamente los impuestos, entran por diputados. Entran ¿no? por diputados. Por eso las tenemos acá. Exactamente, Era un están machete por re ahí. fácil, la verdad, el que tenía.
Empieza con la suspensión de la Agenda Fiscal 2017. Sí, que te acordás, fue algo que se firmó ya sobre los últimos días de diciembre, en el que participaron todos los gobernadores. Bueno, allí pusieron su firma. Lo que se hace es básicamente suspender el pacto fiscal al que había convocado Mauricio Macri en 2017. Y esto lo que hace es que a lo largo de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, queden suspendidas las bajas de lo que iba a ser reducción de impuestos, por ejemplo, como ingresos brutos, sellos inmobiliarios. También se suspende por un año los juicios que hayan iniciado las provincias contra el Estado Nacional, y ahí tenemos en cuenta lo que había sido este juicio por la reducción del IVA en los productos de la canasta básica y algunos otros puntos, pero que en definitiva esto lo que hace es beneficiar en lo inmediato las arcas públicas de las provincias en 60.000 millones. Y es uno de los temas de recontra, puja y rosca, porque toca la caja de muchas provincias también. Temporada de rosca. Temporada de rosca sin al duda. palo, el segmento de Lautaro Maislin lo citamos. Reforma judicial, bueno, esto empieza, supongo que ahora, o se terminará. Esto recién empieza, Esto recién señores. empieza porque es una de las reformas más heavy que se viene también, supongo. Bueno, a ver, fue uno de los temas que, no sé si sorprendió, pero al menos llamó la atención el día en que Alberto Fernández juró como presidente en el Congreso, bueno, en la Asamblea Legislativa, digo, allí juró. También lo mencionó ayer en la entrevista que brindó a Gustavo Silvestre, y es ya prácticamente un hecho que se va a realizar una reforma judicial donde va a haber una reorganización de la justicia, del sistema judicial, con creación de nuevas jurisdicciones, donde además se apunta específicamente a lo que sucede con las causas de corrupción que tan vapuleadas han sido en los últimos 4 años, y de esa manera se pretende que ya no haya solamente 12 juzgados en lo que es Comodoro Pi para que puedan dirimir sobre esas causas, sino que se incorporan los 70 juzgados penales. Sonrío porque va a ser de tal magnitud la dificultad que sea de eso y la intensidad política que tiene también tener esa agenda que decís vos, Comodoro Pi y un montón de temas complicados, pero que bien dice Alberto Fernández que son parte de la prioridad. Paso al Consejo Económico y Social. Sí. Eso lo había ya anunciado también el gobierno. Todavía no se sabe quién lo va a dirigir. No, porque claro, el presidente va a tener que ser aprobado también por decisión del Senado. Aquí lo que va a estar rigiendo todo esto va a ser Gustavo Vélez, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Sí. Va a tener como punto muy importante lo que son las soluciones de problemas que tienen que ver con el trabajo, con los salarios, con los precios. Se pretende que sea transversal, autónomo y que continúe políticas de Estado. Ahí bien, ahí esa creación del Consejo Económico y Social que se habló del año pasado, como también el Consejo de Seguridad. Bueno, este Consejo de Seguridad, que lo mismo que en el caso anterior, se plantea que pueda establecer políticas de Estado. Pero aquí, bueno, ya hemos presenciado lo que fue eso de haber borrado los protocolos Bullrich, como se llamaron, ¿no? Sabina Frederick dio por baja o dio por tierra alguno de esos protocolos, y en este sentido, este Consejo de Seguridad que va a tener, por un lado, representación del Ministerio de Seguridad, pero también representación parlamentaria de algunos otros sectores como de la sociedad civil, bueno, personalidades especializadas en el tema, van a proponer lo que son las políticas respecto de seguridad y que van a tener que aplicar desde el Ministerio de Seguridad y ejecutar las fuerzas de seguridad también. Perfecto, y el último punto que va a empezar por la Cámara de Diputados, jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. ¿Solo eso o la reforma previsional empieza a discutirse? Va por dos caminos separados. Ah. Recordemos, por un lado, en lo que fue esta ley de solidaridad que ya se sancionó, ahí se establece la creación de una comisión que tiene 6 meses para poder diagramar nuevamente lo que va a ser el sistema jubilatorio argentino. Pero ahí quedó excluido el tema de las jubilaciones de privilegio de jueces y de diplomáticos. Un punto que fue muy cuestionado. Sí van a quedar aparte las jubilaciones de los expresidentes, también tienen un régimen especial los docentes no universitarios, los investigadores, porque tienen un régimen de aporte también superior al del común de los aportantes, de los trabajadores. Pero aquí estamos hablando de haberes muy altos que no hacen ningún tipo de contribución y que a partir de esta modificación se pretende que lo hagan, por un lado con un 21% y por otro, en el caso de jueces y ex embajadores o de ex jueces y ex embajadores que tengan haberes por más de 100.000 pesos, bueno, van a tributar un 7% extra. Mientras vamos viendo el listado que nos trajo Agustina sobre lo que va a pasar en este caso o qué va a arrancar en la Cámara Alta
nacional. Les comentamos que en un rato vamos a hablar sobre esto, vamos a tratar de analizarlo, vamos a hablar sobre el primer mes de Alberto Fernández al frente de La Rosada. Ya está Nahuel Sosa justamente para contarnos un poco, para analizarlo y para ver qué es lo que viene durante este calendario recontra apretado que está mostrando Agustina y sobre todo con la oposición ahí viene al acecho. Acá tenemos, bueno, no, todavía no tenemos, la Cámara viene de... la Cámara de Senadores. Sí. Bueno, muy ajustado va a estar en la Cámara de Diputados, ¿no? Por lo menos esto es lo que se plantea, se especulaba con que esta semana se conociera un paquete de leyes que el presidente Alberto Fernández iba a enviar al Congreso. La realidad es que también se retrasa el inicio porque todavía no se giró y estaban terminando de pulir detalles. Pero el Senado va a tener a lo mejor un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque necesita que se constituya la Comisión de Acuerdos que va a presidir a Anabel Fernández Sagasti, ya se conoció esta información, y que es por la que van a pasar, por un lado, los pliegos de embajadores, de autoridad del Banco Central, bueno, del Procurador General. Estas son las leyes que va a tener que tratar. Dos que ya vienen con media sanción de la Cámara de Diputados, como es la ley de góndolas y la ley de alquileres. Muchos enojos despiertan algunas de estas dos y también un lobby importante. Totalmente. Y además hay que tener en cuenta algo, que se ha relanzado Precios Cuidados, que se tiene muy de cerca, digamos, el cuidado con lo que tiene que ver con la tarjeta alimentaria, con la devolución del IVA directa para quienes consumen productos y bueno, y tienen determinados haberes. Y se ha hecho una especie de amenaza, entre comillas, pero muy sutil por ahora, con aplicar rápidamente la ley de góndolas. ¿Para qué? Para presionar a las grandes empresas que suban sus precios. No sé si no estás insinuando, si no lo insinúo yo, que puede ser parte de negociación del gobierno para que no salga también en el medio de tanto acuerdo de precios. Hay que ver si sale o no sale. Y también hay que ver qué votan los senadores. Pliegos de embajadores, bueno, eso es más un trámite que tiene que hacer el Senado. De hecho, hay muchos que ya recibieron el plácet de los países a los que se los ha enviado. Como Carlos Tomás en México. Claro. Y, bueno, autoridades del Banco Central lo mismo. Y la designación del Procurador General. También es todo el tramiterío que queda. Hay un solo tema que va a ser muy importante y es la designación del Procurador General, que ya se ha enviado, ya se ha publicado en el Boletín Oficial la candidatura de Daniel Rafecas y va a requerir la aprobación de 2/3 del Senado. Así que ahí va a necesitar un buen apoyo de la oposición. Veremos si lo consiguen. Esto los senadores y todo lo que viene de diputados claramente también. Exactamente. Muchas gracias, Agustina, por el informe sobre lo que va a pasar en la política, en realidad en el Congreso durante el verano. Bien, el cumbre en el Vaticano se va a venir para enero, un Vaticano muy activo, un Papa muy activo, muy observador de la política argentina en los últimos años y también del cual hablan todos los políticos. Macri con una relación más esquiva y Alberto Fernández todavía no ha tenido ese acercamiento, pero ayer dio la primicia o dio a su sensación en Minuto 1 en el programa de Gustavo Silvestre en esta casa en C5N sobre lo que espera de su encuentro o lo que espera justamente su relación con el Papa. Vamos a escucharlo y después damos los detalles de lo que viene. Creo que a fin de mes voy a estar viajando a Europa. ¿A Europa? ¿Qué incluye? Varias cosas. En unos días les cuento. ¿Y prevé reunirse con el Papa? Sí, Usted tiene una relación buena con el Papa, ¿no? Sí, tengo. ¿Tiene previsto? ¿Incorporaría? Sí, me gustaría mucho verlo al Papa, sí. Me gustaría mucho verlo al Papa. Y yo la verdad tengo ¿Le pediría que viaje a la Argentina? Eso es una decisión del Papa. Yo creo que los argentinos tenemos que saber que creo que el Papa debe ser resistente a venir a la Argentina por temor a que lo dejen en uno de los bandos. Y el Papa no está en ningún bando. No, bueno, pero... El Papa está por encima de todos totalmente, nosotros. bueno, por eso, en virtud de eso, sería bueno que esté en la Argentina. Sí, el Papa sabe lo que lo valoro, lo que lo aprecio, lo que lo quiero y lo que celebraría que él venga a la Argentina. Pero es una decisión del Papa. Casi que adelanta ahí Alberto Fernández que el Papa no está próximo a venir a la Argentina, pero lo podrá decir mejor después del 31 de este mes, que va a reunirse en el Vaticano con Francisco y que a partir de ahí veremos justamente si el Papa viene o no a la Argentina. En un instante analizamos lo que fue este primer mes de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada y un par de detalles les decía sobre el tema dólar, el tema créditos hipotecarios, que les quiero contar, resumir, porque también se
va a hablar del tema en los próximos días. Hacemos una mínima tanda y ya venimos.